tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Literatura, arte, educación. Nos vamos a estar acompañando durante una hora. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Y nuestras oyentes. Es verdad. Como bien decís. A todos nuestros y nuestras oyentes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, comenzamos un nuevo programa ya en febrero. Sí, cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida. Y seguimos, pero recorriendo los barrios, seguimos visitando y encontrándonos con cosas nuevas, con historia, porque ¿no? ¿cuál es la idea de recorrer los barrios? Y bueno, recuperar la memoria, ver la historia de cada lugar, encontrarse en ella, encontrar la identidad del barrio, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? Las costumbres, las personalidades que fueron poblando a lo largo de los años y que le fueron dando todo esto que decís vos, ¿no? Así es. Algunos de estos barrios han tenido la virtud justamente de ir no solo investigando y recordando la historia, sino como siempre señalamos, el barrio de Boedo, por ejemplo, ¿no? Que uno va caminando por sus calles y se va encontrando con diversas placas, ¿no? Que recuerdan que en ese lugar vivió tal persona, o en ese lugar en algún momento hubo un conservatorio importante, ¿no? O hubo un teatro importante. Sí, eso tiene que ver también con la asociación del barrio, con estas asociaciones. Las juntas históricas. Exacto. Y los grupos, digamos, culturales, ¿no? Que impulsan. Así es. Bueno, si vos querés, empezamos con quienes vivieron en el barrio de Villa Pueyrredón. Después vamos. Y mira, fútbol. Podemos encontrar a Alberto Jorge Mariotti, que jugó en Chacarita, San Lorenzo y en la Selección Nacional de Fútbol, que actuó en el Mundial de Chile de 1962. 1962. Sí, Federico Pizarro, zaguero de Chacarita y San Lorenzo, que al dejar el fútbol puso un bar en Avenida San Martín y Avenida Mosconi, ex Avenida América. Ah, sí, Pizarro, me acuerdo. Juan Carlos Arnari, que jugó en la primera de River Plate y vivía en las cercanías de la Plaza Martín Rodríguez. Muy buen jugador, Arnari. Hugo Gatti y Luis Artime pusieron una famosa pizzería en Avenida Mosconi. Sí, sí, es verdad.
Artime, un goleador de primera. Sí, Jugó en River, Independiente, después fue a Uruguay. Y el Loco Gatti fue un emblema de Boca Juniors. Así es, como bien decís. En música, Ángel Vargas, en el pasaje Bartolomé Hidalgo, vereda de números pares, llegando a calle Argerich, vivió el cantante tanguero. Ángel Vargas, sí. Que cantó con D'Agostino, Del Piano, Scarpino, La Cava. Para muchos, uno de los ten top del estribillismo de la música de Buenos Aires. También, ¿sabes quién? Celeste Carballo, cantautora argentina. Sí. César Llanos, el Tarzán radial del programa de Todi. A ver, repetilo. ¿Cómo dice? César Llanos, sí, que fue el Tarzán radial del programa de Todi. Bueno, esto es anterior a nosotros, pero creo que había un personaje de Tarzán que cuando no estaba la televisión, todavía estaba solamente la radio, había un personaje de Tarzán que interpretaba a este hombre que decís vos, Llanos. Qué bárbaro. Sí, sí. Después Félix Coluccio, que fue un escritor importante, muy importante, que nació en 1911 y murió en 2005. Sí, sí. Horacio González, de 1944, y murió 2021, sociólogo, escritor. Un hombre importante, director de la Biblioteca Nacional. Exacto. Presentamos juntos un libro. Sí, de nuestro querido amigo de José Múnich en Instituto Patria. Exacto. Enrique Liporache, actor. Gabriel Corrado, Nacho Arana, comediante, María Aurelia Bisuti, actriz. Muy buena actriz. Lidia Balkenende, poeta, cuentista, novelista y crítica literaria. Mario Marzán, músico. Roberto Rufino, cantor de tango, de Carlos Di Sarli y de Aníbal Troilo, ¿no? Roberto De Vicenzo, golfista, 1923. Uno de los grandes del golf argentino de todos los tiempos. Así es. Fue a nivel de, a ver cómo decirte, en otras disciplinas deportivas, fue como un Guillermo Vilas, ¿no? En el tenis, fue Roberto De Vicenzo. Claro. Federico Bairo, futbolista también, 1930-2010. Enrique Alejandro Mancini, locutor de radio y televisión. Sí. Teresa Blasco. Una actriz. ¿Te acordás de Teresa Blasco? Sí, todas las novelas. 1931-2006. Juan Carlos Copes, de ahí tenés que hablar, ¿no? 1931, bailarín de tango. Bailarín de tango, Copes. Teresa Blasco, me acuerdo que había una novela en televisión que era El Doctor... ¿Cómo era? Juan doctor, Carlos Torri. No, pero el doctor... Cándido Pérez, señora. Ah, sí, con Juan Carlos Torri. Y trabajaba Teresa Blasco. Sí, sí, es verdad. Carlos Beglio, futbolista. Jorge Ginsburg, ¿no? Un gran humorista, periodista, productor teatral y conductor de televisión y radio argentina. Miguel Mateos. El músico. Músico de rock. Alejandro Sabela, futbolista, director técnico. Muy bueno. Fuimos subcampeones del mundo con Alejandro Sabela como director técnico. 1954-2020. Oscar Zamudio, artista. Luis Rubio, humorista y actor. Víctor Avendaño, boxeador. Muy buen boxeador, Avendaño. Sí, ¿no? Sí, sí. Me parece haberlo escuchado, haberlo visto. Fabián Belmonte, bailarín de tango y bandoneonista. Roxana Calegari, bailarina de tango. Mirá toda la gente que ha vivido en este barrio de Villa Pueyrredón, ¿no es cierto? Y que por lo menos se sabe. Gloria Díaz, cantora de tango. Eduardo Gelás, cantor de tango. Juan Braceli, cocinero y conductor de televisión. Juan Domingo Baldini, que fue militar. Y Claudio Regis, escritor y comunicador. Y también podemos hablar de las instituciones que tiene este barrio, ¿no? Que son tan importantes. Primero, decir que el grupo Scout número 337, Juan Martín de Pueyrredón, perteneciente a Scouts de Argentina, es el único en el barrio funcionando en la actualidad, ¿no? Y que está ubicado en Ezeiza y Argerich, y que fue creado en el año 1981 y desde esa fecha funciona en el mismo lugar.
Pero también está el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, que está ubicado en la calle Alvarelos al 2900. Y sabés que su fundación data de 1949. Es el club más importante del barrio y actualmente participa en la primera división del campeonato de futsal AFA, es decir, la máxima categoría a nivel nacional del fútbol de salón. Sí, la máxima categoría, claro. La Asociación Vecinal Pueyrredón, situada en la calle Basurco al 2900, entre las calles Argerich y Curupaytí. La manzana tiene la particularidad de estar constituida por 5 calles: Basurco, Argerich, Franco, Nazca y Curupaytí. El club se fundó tras la fusión de 2 instituciones barriales, el Club Progresista y la Asociación de Vecinos de Fomento de Villa Pueyrredón, en el año 1926. A la actualidad sigue funcionando y el más importante del barrio junto al de 17 de agosto. Esto ya no fuiste a ninguno, no estuviste incursionando. O sea, vos cuando vivías en Villa Devoto ibas hasta Villa del Parque, pero ya Villa Pueyrredón no, te quedaba... iba de mi prima que vivía en zona lindante ahí a Villa Pueyrredón. No sé si era exactamente Villa Pueyrredón, en la calle Habana, sí, cerca de Mosconi. Sí. Por la avenida San Martín, pero sobre la calle Habana. Vivía con un tío que era soltero, ¿no? Bueno, los padres, los abuelos, y este hombre que era soltero y que me enseñó a jugar al ajedrez. Era un gran ajedrecista de esa disciplina tan linda, ¿no? Que es el ajedrez. ¿Qué? Y él me enseñó a jugar. Trabajaba con otro tío, eran gráficos, trabajaba en una imprenta, y como a Guillermo, típico de la familia, viste que de la familia de parte de mi mamá, creo que te comenté alguna vez, muy dedicados a la música, ya de chiquitos, tenían conservatorio, y este hombre Guillermo, si bien no se dedicaba a la música, le gustaba la noche. Entonces, o sea que los que se dedicaban a la música eran de la noche, a este le gustaba. Claro, a él no le gustaba, no es que no le gustaba, le encantaba la música, se dedicaba, pero bueno, le gustaba la noche. Entonces, él no iba a trabajar de día, iba a trabajar de noche. Trabajaba, creo que de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿En dónde? En Ciudadela. Ah, sí, tenían la imprenta en Ciudadela y bueno, volvía y se quedaba, lógicamente comía algo, se quedaba toda la noche reproduciendo partidas de ajedrez. Qué interesante. En aquella época era muy común que existieran libros en los cuales vos podías reproducir, poner la partida entre Bobby Fischer, ponele, y Kasparov, ¿no? Dos de los grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Entonces, él se quedaba toda la noche haciendo las reproducciones. Y bueno, como vivía mi prima, que también tenía mi edad, solíamos jugar juntos, me encantaba también ir por este tío Guillermo. Claro, para porque aprender. Como me enseñaba, yo lo esperaba que él volviera de la imprenta. Mi prima se iba a dormir, yo me quedaba con él, acompañándolo en la comida, y después nos quedábamos jugando al ajedrez. Qué interesante, ¿no? Sí, maravilloso. Qué bueno tener ese recuerdo de ese tío y de la paciencia de enseñarte. Era macanudísimo, mi prima Aurora. Bueno, la fundación del Club Social Pueyrredón, dijimos que data del 1 de junio de 1927. El Club Social Cultural y Deportivo Gloria se fundó el 16 de septiembre de 1936. Primero estuvo ubicado en la calle Gabriela Mistral, y luego se mudaron a Caracas. El Urquiza Tenis Club fue fundado por empleados del ferrocarril, ¿sabes en qué año? ¿En qué año? 1907. Mirá vos. Que estuvo ubicado en la calle Caracas al 4900 y hasta la actualidad está funcionando. Por lo menos hasta el 2020, ya el 2021 no se sabe. No se sabe. El Club Centenario Argentino, que fue fundado en el año 1920, su particularidad era que tanto su secretaria como su campo de juego se habían instalado en terrenos, su secretaria no. No, su secretaria no, su secretaría. Su secretaría.
como su faltaba el acento. Viste lo que es importante. Cómo ¿no? cambia un acento, ¿no? Claro. Cómo cambia una coma. Pero bueno, se había instalado en terrenos que pertenecían al ferrocarril en Bolivia y San Alberto. En el año 1929, cuando fueron ampliados los galpones del ferrocarril y por tal motivo el club desapareció a pesar de los infructuosos esfuerzos que se hicieron para salvarlo. Qué pena, ¿no? Estos clubes que siempre se hacen esfuerzos para salvar estos clubes barriales. Y promovido por la colectividad sirio-libanesa, se inauguró en 1937 un pequeño hospital que se llamó Sirio-Libanés. En 1950 se resolvió una importante ampliación en virtud de estar sobrepasada su capacidad de atención y de que el barrio no cuenta con ningún hospital público municipal. Importante esto. Además, después, una significativa cantidad de hinchas de los clubes de fútbol, Platense, Chacarita, Juniors y Comunicaciones, además de hinchas de los 5 grandes, habita en el barrio de Villa Pueyrredón. ¿El hospital sirio-libanés no está en Villa Pueyrredón? Sí, es lo que nombré recién. Que nombraste recién. Claro, que fue inaugurado en 1937 y lo ampliaron en 1950, porque no había otro club ahí. Bueno, después, como dijimos, hablan de Alejandro Sabella, Federico Bailo, Carlos Beglio, los futbolistas. Carlos Beglio fue un jugador muy importante del Boca de Juan Carlos Lorenzo. Sí. Bueno, indudablemente que es un barrio pletórico de personalidades de diferentes disciplinas, ¿no? Artística, deportiva. Es curioso, ¿no? Porque... estamos recorriendo muchos barrios, pero no recuerdo otros barrios en los cuales hayamos nombrado a tantas personalidades, ¿no? Sí, mira, y hay otro que fue un futbolista asesinado, Jorge Coudanes, futbolista asesinado cuando se resistió a un asalto a los 29 años, el 17 de junio de 1985 en la plazoleta de Avenida de los Incas al 4000. Sí, recuerdo algo sí, fue un asalto, ¿no? Sí, bueno, Humberto Constantini, escritor que nació en la calle Tequendama. Humberto Constantini, gran vivió escritor. allí hasta que tuvo que exiliarse por razones políticas. En su obra poética aparecen mencionados los lugares de su querido barrio, también en su narrativa, El cielo entre los durmientes, La llegada, La promesa. Recuerdo que haber compartido con nuestros oyentes en algunos de nuestros programas poemas de Humberto Constantini que estaban incorporadas en aquellas hermosas plaquetas de poesía y artes visuales que hacían Roberto Santoro, poeta desaparecido, y Pedro Gaeta, el artista plástico. Sí. Y habían hecho una selección, mejor dicho no, la selección la hacía el propio autor, una vez me comentó Pedro Gaeta. El autor hacía la propia selección de poesía y bueno, ellos lo que hacían era hacer la edición, ¿no es cierto? Qué interesante. En carpetas, no era un libro, sino carpetas, se llaman carpetas de papeles de Buenos Aires. Y bueno, vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes. Desmesura. Hay cierto instante en que imprevisto y urgido el mundo se me aleja. En mí restauro entonces aquel perdido afán por encontrar alguna paz sencilla y luminosa. Cuenta una niña que cierta vez a un hombre rico se vio caer. Su triste historia se propagó por mis rincones de la ciudad. Su triste historia se propagó
por mis rincones de la ciudad. Cuenta esa niña cómo sucedió, que de la nada él sucumbió a los pesares que trae el azar. Voz impiadosa que vio llegar a los pesares que trae el azar. Voz impiadosa que vio llegar. Ser la tortura de sentirse hoy un marginado por la realidad. Ir por las calles a contramano fue algo habitual. Ir por las calles a contramano fue algo habitual. Cuenta la niña que un día de abril su sombra tenue se vio partir, para ya nunca regresar allá, con su rutina casi matinal. Para ya nunca regresar allá, con su rutina casi matinal. Dejó una carta, no dio ocasión para que todos puedan leer. Yo soy de un mundo que ya murió, o tal vez el tiempo no despertó. Yo soy de un mundo que ya murió, o tal vez el tiempo no despertó. Ser la tortura de sentirse hoy un marginado por la realidad. Ir por las calles a contramano fue algo habitual. Ir por las calles a contramano fue algo habitual. Escuchamos de Luis Raúl Calvo A Contramano, de Historias sobre Historias. Muy bien. Me acompaña en esta canción Pula Frid. El fragmento poético pertenece al poeta cordobés, pero ya porteño, ¿no? Julio Bepré, querido amigo, con quien iniciamos el Café Literario Antonio Oliverti allá en el año 1992. Esta canción, vos sabés, a contramano, fue un poco a pedido, ¿no? Cuando yo retomé la música, allá en el año 2009, claro, yo anteriormente yo me acompañaba con guitarra, ¿viste? Y si bien, siempre uno trata de tener bien la voz, en realidad uno como cantautor presta más atención a lo mejor al tema, ¿no? A la canción. Cuando volví a hacer música, dije, ¿por qué no hacer un poco de canto, ¿viste? Sí. Y bueno, me cambió un poco el mundo eso, porque descubrí que interpretar, ¿no? Interpretando solo, ¿no? Acompañado por otro músico, acompañado por una pista, implica que uno esté más focalizado en la interpretación, ¿no? Con todo lo que ello implica. Y bueno, y esta profesora de canto que tenía, sabía que yo componía, y me contó una historia. Me dice, ¿vos no escribirías algo? Me dice, que tenga que ver con este hombre. Bueno, la historia del hombre es una historia terrible. Era en Córdoba, donde ella vivía. Parece ser que era un hombre de mucha plata, un escribano de la zona de Córdoba, de mucho dinero, y
sin ningún problema, tenía la familia, todo. Y en un accidente fallece la mujer y los hijos. Terrible. Terrible. Y bueno, parece ser que a partir de ahí dejó el trabajo, se convirtió medio como en un linchera, digamos, ¿no? Totalmente abandonado la vida y con una particularidad, caminaba para atrás. Qué bárbaro. Caminaba para adelante, caminaba como para atrás. Volver al tiempo de atrás, ¿no? Donde era feliz. Yo lo interpreto de esta manera. Claro, aparentemente le preguntaron, creo, por qué hacía eso. Él decía que era como una forma de excomulgar su propia culpa por lo que había pasado, ¿no? Y bueno, un poco en base a eso fue surgiendo este tema a contramano, que, bueno, como decía, lleva en este caso el fragmento poético de Julio Bepré. Y ahora vamos a ir a encontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Bueno, hoy les quiero traer a Lavinia Fontana, una artista barroca que nace en 1552 y muere en 1614. Una artista, pintora italiana que corresponde al primer barroco. Recordemos que el barroco tiene un estilo muy contundente en cuanto a la luz y la sombra, en cuanto a esa iluminación de pronto que el artista le da a ciertos fragmentos que quiere otorgarle esa luz y cómo se confronta con la sombra, ¿no? Por eso es una imagen tan fuerte, ¿no? La del barroco. Ella se forma con su padre, que también era artista, en la escuela Bologno Próspero Fontana. Sus primeras obras, y gran parte de ellas, son retratos que están muy ligados al manierismo, a ese manierismo tardío de su maestro, ¿no? De esa época se destacan mucho los retratos del artista porque trabajaba en forma permanente en el taller de su padre. De muy joven se casa con un discípulo de su padre, Gian Paolo Sappi, que también sigue pintando dentro de lo que es su matrimonio, la institución matrimonial, ¿no? Y cuento esto porque muchas de las artistas, no solo en esta época, sino en épocas posteriores, al casarse, dejaban la pintura de manera profesional y solo la hacían como un hobby. Acá, sin embargo, ella sigue trabajando de manera profesional y es su esposo quien la asiste justamente como ayudante, ¿no? Esto me parecía como que era importante destacarlo, ¿no? De pronto la familia se traslada a Roma por invitación del Papa Clemente VII. Obtuvo el mecenazgo de los Buoncompagni, que esto también fue un logro importante. Poco a poco, este estilo clasista de los Carracci contemporáneos y líderes de lo que era la escena artística boloñesa con su academia, fue como imponiéndose, ¿no? Y la artista también fue apostando por ese color que estaba mucho más ligado al color veneciano, ¿no? O sea que este traslado, ¿no?, a Roma no solo implica un traslado en lo que tiene que ver con lo personal, como cualquier persona, sino también tiene que ver, este traslado implica un cambio en su estética, ¿no? Ella recibió la influencia de artistas como Correggio y Scipione, y algo muy notorio y muy destacable para la época es que fue admitida en la Academia de Roma.
como estudiante. ¿Por qué digo esto? Porque no era común que las mujeres fueran admitidas para formarse de manera académica. La mayoría habían estudiado justamente en los talleres, en los estudios de sus padres, que también eran pintores. Digo, la mayoría de las mujeres artistas de aquella época, ¿no? Por eso que fue un logro muy grande para ella poder ser admitida en la Academia de Arte, ¿no es cierto? Estos fueron los logros y de quien hablamos, repito, fue Lavinia Fontana, ¿no? Y ahora les quiero hablar de otra artista, Fede Galizia, una artista que nació también en 1578 y muere en 1630, también una pintora del barroco italiano, pero ella, así como la otra artista de la que hablamos anteriormente, fue líder en el tema de los retratos, sobre todo de los pequeños retratos. Esta artista fue líder en el género del bodegón, también una temática bastante abordada, ¿no?, por el barroco. Ella se forma con su padre, el miniaturista Nunzio Galizia, y se dice que ya a la edad de 12 años era considerada como una importante artista en su futuro, ¿no es cierto? Así por lo menos lo decían varios teóricos y pintores de la época. Ella logra toda una formación en distintos talleres y luego de esta formación empieza a recibir muchos encargos como retratista, ¿no? Y esto se debe tal vez a que gracias a esa formación, que ella trabajó tanto como miniaturista, se dedicó mucho como a estudiar la técnica de diferentes artistas, a ser muy detallista, ¿no? En esta formación de miniaturista que ella tuvo con su padre, y empieza a recibir obra por encargo, algo que era muy común para la época. Pero también se dedicó a la pintura religiosa y a la pintura mitológica. Incluso podemos decir que también se encargó de realizar la decoración de algunos retablos, como por ejemplo el de la iglesia de Santa María Magdalena en Milán. Esto ocurrió en 1616. Su obra recibió una fuerte influencia, en este caso del manierismo lombardo. Algo interesante que me parece que tenemos que destacar es que si bien fue una artista muy exquisita y con mucha calidad, su obra no fue reconocida, pero tampoco fue estudiada hasta mediados del siglo XX. Recién a mediados del siglo XX se empieza a estudiar y a analizar la obra de esta artista. Y los críticos, los historiadores del arte, empiezan a sorprenderse, ¿no? Esto no es un hecho aislado, esto pasó con muchas artistas y sobre todo de esta época. Por eso que me pareció importante que ustedes, puedan ir al buscador de internet y entrar para ver la obra de estas dos artistas del barroco. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Linda es la pasión de los clubes de barrio. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Vamos a ir a un segundo tema musical, ¿te parece bien? Sí, ¿cuál? Después te digo. Oh, qué mal. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Un castillo de cobijas en la frescura de sus voces, y esta melancolía curva la sangre, espeja de lágrimas las fronteras del aliento, donde un visaje de cuchillos y relámpagos estallan en las hogueras del recuerdo. El sol se ha detenido en las colinas para verte pasar, sangre escarlata, corazón del viento infinita, arcana. No son necesarias las plegarias ni los lamentos, no hay motivo para el desgarro, no hay motivo. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican. No te olvidarán los perfumes, ni las calandrias, ni el rojo ni el azul eterno. Tu mirada aún perfora el mármol, anida maravillas, entrelaza el secreto de las hadas, entrelaza. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican. Este no es el último acto, lo supimos desde siempre. Te reconocerán allí donde el laberinto traspasa el umbral y no existe el olvido. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican. En el silencio como en el bullicio, las almas se comunican, las almas se comunican. Bueno, acabamos de escuchar el tema Las almas se comunican, que es un poema de Nora Patricia Nardo, al cual yo le puse música. El fragmento poético le pertenece al poeta Norberto Barleán, querido amigo, un hombre de la poesía, del tango, ¿no? Y con quien compartimos muchas horas de amistad aparte. Gestor cultural. Y gestor cultural. Las almas se comunican es un poema que vos escribiste. Está dedicado a nuestra querida también amiga, poeta, gestora cultural, de gran generosidad como fue Nina Turler. Nina Turler, una estupenda poeta y como decías vos, ¿no? Gestora cultural, dejó algo muy importante, que es una colección a la que ella le puso Leusis, es una colección
con varios libros publicados sobre poesía argentina. Muchos poetas argentinos, te diría de a partir de la década del 70, creo que ella comenzó en el 70 o 80, están incluidos en esas colecciones muy valiosas que nos dejó la querida Nina Turlar. Gracias por la musicalización, ¿no? Que me encantó. Fue una alegría, aparte, poder compartir una obra dedicada a alguien tan querida, tan querible como fue Nina, ¿no? De la antología de la literatura fantástica que estamos leyendo. ¿De quién es? Compilada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvino Ocampo en 1940, historias de los que soñaron, de los dos que soñaron, de Gustavo Well, orientalista alemán, nacido en Salzburgo en 1808 y fallecido en 1889. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla». A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres, y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. Acá aparece el juez de nuevo. El juez lo hizo comparecer y le dijo: «¿Quién eres y cuál es tu patria?». El hombre declaró: «Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Jacob el Magrebí». El juez le preguntó: «¿Qué te trajo a Persia?». El hombre optó por la verdad y le dijo: «Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí está mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel». El juez se echó a reír. «Hombre desatinado», le dijo, «3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has cerrado de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahán. Toma estas monedas y vete». El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa, que era del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Bueno, otra vez el mensaje ahí, ¿no? Gustavo Well, sí. Y esta figura del juez, ¿no? Sí, como que en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1808, bueno, cuando nació en 1889 y escrito esto en 1860, la figura de juez como el salvador en este caso, sí, ¿no? Sí, pero impartiendo siempre justicia, ¿no? Claro, le cree porque él también había soñado, claro. ¿no es cierto? No
excelente el cuento, porque aparte no creía en su sueño el juez y a partir de ahí él encontró la fortuna que estaba buscando. No, seguro. Muy, muy buenos todos estos textos que has estado leyendo y que muestran, ¿no? Quiénes son los compiladores, ¿no? Exacto. La gran selección que han hecho. Vamos a otro tema musical en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Cruza tu voz los círculos del sueño, como si un dios antiguo te cerrara la boca. ¿Detrás de qué otros cantos, sin estela, en qué aguas? Es de día en tu sueño bajo un sol diferente, sonámbula a la vez en la orilla y el centro. Oh, no despierten a la elegida en las profundas gargantas de las cosas. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello, lo siniestro, que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello, lo siniestro, que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Escuchamos el tema Dama Viajera del álbum de Historias sobre Historias. ¿Quién es el que te acompaña en coro? No, la canción es un poema mío que Carlos Flores le puso música. Lo interpretamos entre los dos en este tema. Ahí no interviene Pulafrid. Y el fragmento poético es del poeta Luis Benítez, un querido amigo. De la poeta Ana Emilia Laíte, Al sur de marzo. Todo es valioso y mínimo, el tatuaje del ser,
nos sobrecoge, transfigurado en un fulgor desierto. Y nacemos del aire o del recuerdo, mucho después que Dios nos aniquila sabiamente, acaso sin quererlo, sin su obstinada, bella lejanía, no tendría razón el universo. No podríamos ser lo que no somos, ni aprender del silencio a disolvernos en una bruma lenta e infinita. Si Dios no armara juegos de horror y encantamiento, no quemaría el alma con su sombra, no seríamos niños en otoño, ni la muerte vendría a proponernos dejar un ruiseñor agazapado en el revés del tiempo. Hermoso texto de Ana Emilia Ladite, una de las grandes poetas argentinas, aparte gestora cultural, sí. Editaba una hoja de poesía, hoja de poesía sudestada se llamaba, en la cual justamente dio a difusión a muchos poetas, entre ellos muchos poetas nobles, ¿no?, que se dieron a conocer a través de Ana Emilia Ladite, como Roberto Glorioso, por recordar algunos. Eran tiempos en los cuales no existía internet, estoy hablando claro. de los primeros años de los 90, que yo recibía mucho material para nuestra revista Generación Abierta, libros que llegaban del exterior, porque era más barato aparte el correo. Todos llegaban libros de Cuba, de Francia, de Italia, bueno, de España. Y Ana Emilia me solía enviar sus libros y libros de otros poetas, y estos cuadernillos y hojas de sudestada, con una particularidad. Vos sabés que ella ponía, en vez de decir el señor Luis Raúl Calvo, decía poeta Luis Raúl Calvo, ¿no? Tenía esa distinción. Ana Emilia, cuando la invitamos a leer poesía, pero más que invitarla a leer, fue también un diálogo, porque quisimos hacerle un homenaje en vida, ¿no?, por todo lo que había hecho por la poesía. Fue una noche mágica, porque vos sabés que se cortó la luz en medio de su lectura. Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero fue que Hernán, el dueño, prendió vela. Entonces, claro, yo le pregunté. Digo, no hay ningún problema. Me dice, sigamos. Y después, pasó la noche, y a los 2-3 días me acuerdo que me llamó, me dijo, Luis, me dice, nunca vi una noche tan mágica, tan hermosa como el viernes en Montserrat. Esto que pasó con la vela y todo lo que se generó. Claro, aparte. ¿No? Y aparte todo el público que estaba el público con mucha gente que no la veía durante mucho tiempo, porque ella vivía en La Plata, ¿no? Claro. Y no venía mucho. Muy contenta de recibirla, ¿no?, en el café. Vamos a ver qué nos dice Ana Emilia respecto a la poesía. Lástima que nos queda poco tiempo, pero bueno. Seguimos. ¿Estima usted que la poesía argentina ofrece particularidades distintivas en relación a la poesía americana y mundial? No cabe duda, la poesía argentina es eminentemente universal, pero si nos referimos al hecho cultural que genera, cabe señalar su riqueza de matices provenientes de individualidades poderosas. Ello testifica el ejercicio de libertad creadora que nutre nuestra idiosincrasia, hasta en la personalísima asimilación a valores literarios intemporales. El poeta argentino trasunta un criterio propio insobornable y por lo general se mantiene ajeno a modas o modas circunstanciales o anárquicas. Inclusive, felizmente, en campos de poesía, no encaja el bestseller, esa calamidad fugazmente redituable. Qué bueno esto. Sí. Cuando un autor o un libro es elegido, lo es por la trascendencia del poema. Tampoco entre nosotros se da el caso de folclóricas compulsiones o chauvinismos a ultranza que fabriquen por un tono supuestamente argentino. Los matices que aportan las provincias son entrañables, incontaminadas de cuanto no sea voz
Raigal. Lo argentino debe entenderse en poesía como un gran mosaico donde todas las posibilidades del arte están signadas por la independencia de elección. Estupenda, realmente las reflexiones, bueno, no me sorprenden, ¿no? Pero estas reflexiones de Ana Emilia Laíte, ¿no? Con todo lo que ella supo de poesía, ¿no? Que uno lo advierte también en algunas entrevistas que le han hecho y en donde ha podido manifestar todo este saber. Nos queda muy poquito tiempo para compartir otro poema de Ana Emilia Laíte. Los abismos. 2. Muero desde la célula sin tregua, muero desde la piel, me transfiguro, renazco de mi sed y me destruyo, me invento, me desnudo, me aniquilo. Cambio de rostro, de dolor, de exilio, solo Dios y mi sombra siguen siendo los mismos. Y aquí estoy, muerta o viva pero intacta, sin embargo agonizo. 3. La piel, su dramatismo inadvertido, su bella lumbre en celo. La piel, fulgor de la batalla, despojo luego, humillación, olvido. Fluye mansa la sangre, urge saber si estamos vivos. 3. Aguardo, agazapada entre mis huesos, amando este tormento demorado, esta prisión de sed, este alarido fijo en la lumbre de mi calavera. Sin embargo, agradezco mi cuerpo, su expuesta profecía, su misterio, su goce, su caída. Deploro que la llama adolescente, las guaridas del sol, la vida entera, no basten para honrarlo, para abrazarlo, para incinerarlo en una ceremonia de sándalos y olvidos. Bueno, nos vamos yendo, le agradecemos a Fabricio, como de costumbre, por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina